Mira su cara. ¿Quién dejaría que alguien así sirviera comida? La voz de un cliente resonó en el restaurante, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran con claridad. La delgada camarera, de más de 50 años, se quedó paralizada, con las manos temblando sobre la bandeja de agua. Una gran cicatriz se extendía desde su cuello hasta su mejilla, haciendo que varios comensales miraran hacia otro lado con incomodidad. Fue entonces cuando entró un hombre alto, sacó su identificación militar y preguntó: ¿Quién acaba de decir eso? ¿Alguna vez has visto a una buena persona insultada solo por su apariencia? Escribe respeto si crees que la apariencia no define el valor de una persona. Antes de volver a la historia principal, me encantaría saber desde dónde la estás viendo hoy. Y si disfrutas de estas historias, asegúrate de suscribirte porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no te querrás perder. La camarera se llamaba Elise Armon, de 54 años, es médica del ejército que sirvió en Irak en 2004. Durante la devastadora explosión de un camión de suministros, resultó gravemente herida mientras intentaba desesperadamente salvar a 6 soldados que estaban atrapados entre los escombros en llamas. La explosión le destrozó la cara y el cuello, dejándole cicatrices permanentes que la marcarían para siempre como una sobreviviente de la guerra. Después de su baja honorable del ejército, Elise se instaló discretamente en un pequeño pueblo de Iowa y encontró trabajo en un restaurante familiar llamado Miller's Diner. A pesar de llevar esa gran cicatriz que se extendía desde su cuello hasta su mejilla izquierda, Elise siempre guardaba silencio sobre su pasado. Nunca hablaba de la guerra, nunca mencionaba su servicio, nunca pedía reconocimiento ni trato especial. Esa tarde en particular, el restaurante Miller's estaba moderadamente lleno con la gente habitual del almuerzo. Elise se movía con gracia entre las mesas, llevando bandejas de comida y agua, atendiendo a los clientes con una sonrisa amable a pesar de las miradas que a menudo recibía. Un desconocido, un hombre de mediana edad con un traje caro, estaba sentado en la mesa central y observaba a Elise mientras trabajaba. Su voz, de repente, atravesó la atmósfera pacífica del restaurante como un cuchillo. Mírala a la cara. ¿Quién dejaría que alguien así sirviera comida? Las palabras impactaron a Elise como un golpe físico. Se detuvo en seco, la bandeja de agua que sostenía comenzó a temblar ligeramente. Todas las conversaciones en ese pequeño restaurante se detuvieron bruscamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas llenas de lástima, otras con una curiosidad incómoda. Pero nadie se levantó para defenderla. Los demás clientes, personas que llevaban años viniendo al restaurante Miller's, simplemente bajaron la vista a sus platos con vergüenza. Algunos fingieron no haber oído nada. Algunos susurraron entre ellos, pero nadie tuvo el valor de defender a esta mujer que les servía fielmente todos los días. Elise no dijo absolutamente nada en respuesta al cruel comentario. No discutió, no se defendió, no exigió una disculpa. Simplemente asintió levemente, se apartó de la clienta odiosa y continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado. Sus manos temblaban apenas mientras rellenaba los vasos de agua en la mesa de al lado. Su respiración era un poco irregular, pero su compostura profesional nunca se quebró. Había aprendido hacía mucho tiempo, a través de años de entrenamiento militar y dificultades personales, a mantener la dignidad ante la crueldad. El hombre que la había insultado continuó comiendo, aparentemente satisfecho con la incomodidad que le había causado. Se rió entre dientes, como si su dolor le resultara de alguna manera entretenido. Otros clientes comenzaron a terminar sus comidas más rápido de lo habitual, evitando el contacto visual tanto con Elise como con la grosera desconocida. El ambiente cálido habitual del restaurante Miller se había vuelto frío y tenso. Miller el mismo, el anciano dueño del restaurante, había estado en la cocina durante el incidente. Sabía que Elise tenía profundas cicatrices,
tanto visibles como invisibles, pero siempre había respetado su privacidad. Si Elise no quiere hablar de ello, no la presionaré, le había dicho a su esposa muchas veces a lo largo de los años. Pero en el rincón más alejado del restaurante, sentado tranquilamente en una pequeña mesa junto a la ventana, había otro cliente que había presenciado todo el doloroso intercambio. Este hombre vestía ropa de civil sencilla, una camisa azul oscuro abotonada y vaqueros. Pero había algo en su postura, su atención, su intensa concentración en Elise que sugería que era mucho más que un comensal cualquiera. Sus ojos no se apartaban de Elise mientras ella continuaba trabajando, y sus manos apretaban con fuerza su taza de café. Este desconocido sabía algo que todos los demás en ese restaurante aún desconocían. Y mañana, se aseguraría de que la verdad finalmente saliera a la luz. A las pocas horas del incidente en el restaurante, el daño ya había comenzado a extenderse como un reguero de pólvora. Un cliente sentado 2 mesas más allá había grabado en secreto parte del humillante intercambio en su smartphone. No el contexto completo, claro, solo el momento en que Elise era ridiculizada por su apariencia. El video se subió inmediatamente a redes sociales con un subtítulo burlón que decía: "Esto es lo que se hace pasar por personal de restaurante hoy en día". Desagradable. El clip se volvió viral de la noche a la mañana en múltiples plataformas. Miles de visitas en las primeras horas, decenas de miles a la mañana siguiente. La sección de comentarios se convirtió en un cruel patio de juegos para que la gente se burlara de la apariencia de Alyssa sin saber nada de su historia. Esa cicatriz es absolutamente repugnante. Nunca comería en un lugar que contrata gente así. Probablemente solo está fingiendo para ganarse la compasión. Alguien debería denunciar este restaurante a las autoridades sanitarias. ¿Quién quiere mirar eso mientras come? Nadie se molestó en hacer preguntas. Nadie se preguntaba la historia detrás de sus cicatrices. Nadie pensó que en esta mujer pudiera haber algo más que lo que vieron en un clip de 15 segundos. Simplemente la juzgaron por su apariencia y siguieron adelante con sus vidas. El video viral comenzó a afectar la vida diaria de Alyssa casi de inmediato. Los clientes habituales que habían visitado el restaurante Miller durante años, personas que siempre habían sido educadas y amigables, de repente comenzaron a solicitar mesas diferentes cuando vieron que se acercaba un contrato de alquiler. Algunos le susurraban a Miller y le preguntaban si la otra camarera podía atenderlos. En Internet apareció una publicación de blog anónima particularmente cruel que afirmaba que Elise era una veterana falsa que probablemente se había hecho esas cicatrices para llamar la atención y ganar dinero por compasión. La publicación sugería que el personal militar real nunca permitiría que alguien con una desfiguración tan obvia continuara sirviendo en ninguna capacidad. Las mentiras se propagan más rápido que la verdad. Los grupos de chismes locales en las redes sociales comenzaron a compartir el video con comentarios aún más odiosos. Las personas que nunca habían conocido a Elise, que nunca habían puesto un pie en el restaurante de Miller, se sintieron con derecho a juzgar su personaje basándose en 30 segundos de metraje. Escuché que ha estado estafando a gente durante años, probablemente cobrando pagos por discapacidad que no merece. Ese restaurante debería ser cerrado por contratar a alguien así. Pero a pesar de todo, Elise nunca respondió a los ataques. Ella nunca se defendió en línea, nunca le pidió a nadie que eliminara las publicaciones, nunca intentó contar su versión de la historia. Ella simplemente continuó apareciendo en el trabajo todos los días, sirviendo comida con la misma gentileza profesional que siempre había mantenido. Su rutina siguió siendo exactamente la misma. Llegar a las 7 de la mañana, atarse el delantal, llenar vasos de agua, tomar pedidos, entregar comidas, limpiar las mesas y sonreír educadamente a cada cliente, incluso a aquellos que apenas podían mirarla. Miller, el dueño del restaurante, estaba profundamente preocupado por lo que le estaba sucediendo a su empleado. Él le había ofrecido varias veces darle tiempo libre,
ayudarla a responder a los ataques en línea y hacer cualquier cosa que pudiera hacerla sentir más cómoda. Pero Elise siempre declinaba con tranquila gracia. Aprecio su preocupación, señor Miller, pero esto pasará. La gente olvida rápidamente cuando aparece algo nuevo. Lo que no dijo, lo que guardó encerrado en su corazón, fue lo mucho que cada comentario cruel le recordaba el día en que recibió esas cicatrices. El día que decidió arriesgarlo todo para salvar las vidas de 6 jóvenes soldados que estaban atrapados en un vehículo en llamas. El día que cambió su vida para siempre. Pero ese misterioso cliente en la esquina, el que había estado observando todo en silencio, había pasado las últimas 24 horas haciendo llamadas telefónicas urgentes. Había estado rastreando viejos registros militares, contactando a exoficiales al mando y verificando información que pronto sorprendería a todos los que habían juzgado a Elise tan severamente porque sabía exactamente quién era ella y qué había hecho y porque esas cicatrices eran en realidad una insignia de honor que no merecía nada más que respeto. Al día siguiente, durante el horario de almuerzo más concurrido que el restaurante Miller's había visto en toda la semana, una enorme camioneta negra se detuvo justo frente al restaurante. El motor se apagó con autoridad y dejó paso a un hombre que inmediatamente llamó la atención de todos en la calle. Era alto, de complexión fuerte, con el tipo de postura militar perfecta que hablaba de años de disciplina y entrenamiento. Su cabello gris acero estaba cortado con precisión. Su mandíbula estaba apretada con determinación y sus penetrantes ojos azules recorrieron el interior del restaurante como una evaluación táctica. Se trataba del sargento de primera clase Brock Ensley, un SEAL retirado de la Marina, receptor del Corazón Púrpura y actualmente contratista militar especializado en operaciones de alto riesgo. Pero lo más importante es que era uno de los 6 soldados por cuya salvación Elise Armon arriesgó su vida aquel terrible día en Irak hacía 20 años. Había pasado las últimas 48 horas rastreándola. Desde que vio ese video viral que mostraba a su exmédico siendo humillado públicamente por personas que no tenían idea de qué tipo de héroe estaban viendo. Brock cruzó la puerta principal del restaurante Miller con un propósito. Sus botas de combate resonaron contra el desgastado suelo de linóleo. Todas las conversaciones en el restaurante se interrumpieron gradualmente a medida que los clientes presentían que algo importante estaba por suceder. Escaneó la habitación rápidamente, profesionalmente, hasta que sus ojos encontraron exactamente lo que estaba buscando. Allí estaba ella, Elise, llevando una bandeja de comida a una mesa cerca de la ventana, tratando de sonreír educadamente mientras los clientes evitaban hacer contacto visual con su rostro marcado por cicatrices. Brock se acercó a ella directamente. Su voz transmitía la inconfundible autoridad de alguien que había comandado hombres en situaciones de vida o muerte. «Disculpe, ¿es usted Elise Armon?» Ella levantó la vista, sorprendida por la intensidad de su voz y el porte militar de su postura. Había algo en el que le resultaba familiar, pero no podía identificarlo. «Sí, ese soy yo. ¿Puedo ayudarte con algo?» Brock metió la mano en su billetera y sacó su tarjeta de identificación militar, colocándola suavemente sobre la mesa entre ellos. Su voz era firme, pero debajo había una profunda emoción. «Cabo Armon, ¿recuerda el 15 de marzo de 2004 en las afueras de Faluya?» El rostro de Elisa se puso pálido. La bandeja en sus manos comenzó a temblar mientras 20 años de recuerdos enterrados regresaron en un instante. Esa fecha, ese lugar, ese día terrible en el que todo cambió. «No lo entiendo. Me sacaste de ese Umbey en llamas. Regresaste por mí, por Patterson, por Rodríguez y por los demás. Salvaste 6 vidas ese día, incluida la mía». Todo el restaurante quedó en completo silencio. Cada cliente, cada empleado observaba este intercambio con creciente asombro. La voz de Brock se hizo más fuerte y se dirigió a toda la sala. «Ahora bien, esta mujer es la cabo Elise Armon, médica de combate del Ejército de los Estados Unidos. Recibió estas cicatrices cuando chocó contra un vehículo en llamas, no una, ni 2, sino 6 veces diferentes, para sacar a soldados que habrían muerto sin su coraje.
Hizo una pausa para dejar que la información penetrara en sus mentes. Ella recibió la estrella de bronce al valor, el corazón púrpura y la insignia médica de combate por sus acciones ese día. Y ahora quiero saber quién en esta sala tuvo la audacia de insultar a un auténtico héroe estadounidense. El silencio era ensordecedor. Y Liz se quedó congelada, con lágrimas corriendo por su mejilla marcada mientras miraba al joven soldado que había salvado hacía 2 décadas. Él ya no era el aterrorizado muchacho de 19 años que ella había sacado de aquellos escombros. Ahora era un hombre, un guerrero, alguien que claramente nunca había olvidado lo que ella había hecho por él. Brock, susurró, su voz apenas audible. Sobreviviste. Todos sobrevivieron. Por ti, Cabo, por ti. Entonces algo extraordinario empezó a suceder. Un cliente, un veterano de edad avanzada sentado cerca del mostrador, se levantó lentamente de su cabina. Él no dijo nada. Él simplemente permaneció en respetuoso silencio. Luego apareció otra persona, una mujer de mediana edad con lágrimas en los ojos, luego un padre joven con sus hijos. Luego el cocinero de la cocina. Luego el propio Miller. En 2 minutos, todas las personas en el restaurante Miller estaban de pie en completo silencio, honrando a una mujer a la que habían juzgado tan erróneamente. Brock sacó su teléfono inteligente y comenzó a grabar. Soy el sargento de primera clase Brock Ensley y estoy aquí para contarles sobre la mujer que salvó mi vida y las vidas de otros 5 soldados hace 20 años en Irak. Su nombre es Elise Armon y es una heroína. El video que publicó ese día llegaría a millones de personas, pero esta vez, por todas las razones correctas. Una semana después, en el mismo lugar donde Elise solía pararse para atender a los clientes, el restaurante Miller's instaló una pequeña placa de madera en la pared. Decía simplemente, el rincón de él, donde el coraje no necesita reconocimiento. Él continuó trabajando en el restaurante todos los días. Pero todo había cambiado. Los clientes ahora la saludaban con genuino respeto y gratitud. Algunos veteranos hicieron viajes especiales solo para estrecharle la mano y agradecerle por su servicio. El video viral que Brock había publicado alcanzó más de 5 millones de visitas con comentarios que finalmente dijeron la verdad. Esta mujer es una verdadera heroína. Gracias por su servicio, Cabo Armon. Le debemos a nuestros veteranos mucho más que esto. Él no merece nada más que respeto y honor. Pero a pesar de todo el nuevo reconocimiento y elogio, él siguió siendo exactamente el mismo. Ella todavía servía la comida con tranquila dignidad. Ella todavía sonreía suavemente a cada cliente. Ella nunca habló de aquel día en Irak a menos que alguien se lo preguntara específicamente. Cada mañana, cuando pasaba junto a esa pequeña placa de madera, sus ojos se iluminaban con algo suave pero inolvidable. Un orgullo silencioso que no necesitaba palabras. Algunos héroes prefieren servir en silencio, exactamente donde siempre han pertenecido, ayudando a los demás en una mesa a la vez. ¿Alguna vez has visto a alguien juzgado simplemente por una cicatriz o por su apariencia? ¿Alguna vez te quedaste en silencio cuando escuchaste que insultaban a alguien por su apariencia? Si crees que el coraje no está en una cara perfecta, sino en las acciones que realizamos, comenta abajo. El respeto no tiene apariencia. Esta historia no necesita muchas palabras porque a veces el silencio es la prueba más poderosa del honor. Suscríbete a Historias del Alma, donde te recordamos que los héroes caminan entre nosotros todos los días, sirviendo en silencio, sin pedir nada, mereciendo todo. Comparte esto si crees que cada veterano, independientemente de sus cicatrices, merece nuestro más profundo respeto. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en ese restaurante? Cuéntanoslo en los comentarios.